Ya, bueno, gracias a todos por su asistencia. Eh, el día de hoy voy a presentarles un poco uno de los tópicos, una de las líneas de investigación que realizo, eh, y además también contarles un poco cómo ha sido el trabajo que he llevado hasta estos días, sobre todo en el ámbito de la multidisciplinariedad, una palabra complicada. En el transcurso también de la presentación voy a estar, digamos, ofreciendo para los interesados, sobre todo a la gente del magíster, también alumnos de pregrado, ofreciendo eh, algunas ideas que podrían desarrollarse como temas de memoria o temas de tesis, para el que se entusiasme. Quiero contarle un poco porque esta presentación está un poco enmarcada también en lo que es el mes de la ciencia. Eh, y quiero contarle un poco mi historia porque, si bien, como decía la presentación, vamos a hablar de energía sísmica, eh, yo de formación soy ingeniero, para los que eh, no lo saben, me imagino que lo saben todos los que están presentes al menos. Eh, y yo entré a estudiar a BOCHEF, a la Facultad de Ciencia Física y Matemática, entré el año 2004, entré a estudiar. Y entré, la verdad, sin ninguna idea clara de lo que hace un ingeniero. Y básicamente yo creo que a muchos nos pasa o nos ha pasado de que uno estudia ingeniería porque le gustan las matemáticas. Yo era uno de ellos. De hecho, eh, BOCHEF ofrece, no sé cuántas ingenierías son, entre licenciatura e ingeniería creo que ofrece como 14. Y yo entré con todo el ímpetu de, no, yo voy a estudiar ingeniería civil industrial, porque todos mis primos estudiaban esa cuestión, entonces yo también voy a estudiar. Y en el camino también me entusiasmé hasta me dieron ganas también de estudiar astronomía. Sin embargo, en el camino me fui dando cuenta que industria claramente no era para mí y que astronomía no iba a sobrevivir, claramente después del primer año de física, que fue destructivo. Lo pasé a la primera, con todo mi orgullo, en el examen final de segunda instancia, pero lo pasamos. Eh, pero fueron quedando muy en el camino y fui muy seleccionando las carreras en la manera de descartar. Y dentro de ese descarte que fui realizando, me quedaban dos opciones, que era industrial y minas. Y terminé seleccionando minería simplemente porque en Bochef hay un, comillas, odio hacia los industriales, que se me pegó también. Dije, no, yo no quiero ser un industrial. Entonces dije, yo me voy a minería. Decisión que no me arrepiento. Es una carrera que me gusta bastante. Si bien no he estado involucrado precisamente en la minería propiamente tal, sí he estado sí me he dedicado a lo que, desde siempre a la parte más de investigación. Y en ese intertanto, cuando uno va eligiendo cuando uno va eligiendo ramos electivos, para que vean la importancia de los ramos electivos, yo elegí un ramo que se llamaba Geofísica General. Y ese año, el 2007, que tomé ese ramo, justo ocurrió lo que fue el enjambre sísmico de Aysén, que estuvo muy en boga en ese minuto, tuvo la noticia, fue bien llamativo, hubieron varias hipótesis al respecto, y como mi profesor era sismólogo, el de Geofísica General, nos dimos cuenta o sea, él fue mostrándonos en clases, en vivo, digamos, todos los análisis y todos los estudios que estaban saliendo a partir del enjambre sísmico. Y eso me gustó mucho, la parte de la sismología, sobre todo la parte geofísica. Así que en paralelo a la carrera de Ingeniería Civil de Minas, yo fui tomando como ramos selectivos adicionales, fui tomando todos los ramos de geofísica.
que el ramo de geofísica, o sea, la carrera de geofísica es una licenciatura, entonces más corta. Pero yo tomé todos los cursos, tanto los cursos que estaban relacionados con ciencias de la Tierra como los cursos que estaban relacionados con meteorología. Incluso, para los que no saben, yo tengo un minor en meteorología. Eh, entonces, puedo leer el tiempo en la televisión. Eh, no, pero bueno, también tengo un minor, completé los cursos, en el fondo los cursos básicos de meteorología. Fui ayudante del curso de introducción a la meteorología. Eh, Fui ayudante en algún otro curso también de sismología. Y bueno, finalmente tenía que ver cómo podía compatibilizar tanto la minería como la geofísica, porque la idea era hacer una doble titulación, tanto de la licenciatura como del magíster de geofísica. Y fue a partir de eso que llegué a lo que actualmente me dedico, que es la sismicidad inducida, o la sismicidad, el área de la sismología. Esa es como un poco mi área. Eh, y por eso es que yo ahora, partiendo como un ingeniero civil de minas, actualmente me dedico más a la parte científica y al estudio de lo que es más la sismología y la sismicidad inducida. Eso como mi background académico, o de estudio, pero no todo en mi vida ha sido estudio y dedicarme a trabajar. También mostrarle que hago otro tipo de cosas. Yo cuando estaba en la universidad, cuando estaba estudiando el doctorado, también tuve una radio online y que transmitíamos 24/7 y teníamos programas de radio. Con estos par de amigos que todavía son amigos míos, estos dos, Carlos y Denis, teníamos un programa de radio que se llamaba Bailando con los Feos. Y nuestra radio se llamaba Radio Moes. Y teníamos hasta un eslogan, que era "En tu radio de alcance". Estaba re bueno. Después el tiempo hizo que no pudiera fructificar, más allá de eso. También tengo una banda, ahí hay un par de integrantes de la banda, tenemos un disco que se llama Memorias. Nuestra banda nos puede encontrar en Spotify y en cualquier eh, lugar de audio. Nos llamamos El Día que nos quedamos sin nombre. Y también estoy hace ya un tiempo jugando fútbol más o menos regularmente, 2 o 3 veces a la semana. Ese soy yo. Eh, Así que también entreno, trato de entrenar en la medida de lo posible, si no voy a transformarme, voy a quedarme aquí sentado mucho tiempo, voy a terminar postrado. Así que eso, eh, ese soy yo a grandes rasgos. Por supuesto hago otro tipo de cosas también, pero eran actividades principales que trato de hacer fuera de mi horario eh, fuera de mi horario de clase. Mostrarles también, ahora entrando netamente a lo que es la sismicidad, bueno, todos sabemos lo que es la sismicidad, ¿cierto? Los terremotos. Y lo que les estoy mostrando aquí es la secuencia sísmica o lo que fue el terremoto del 2011, eh, el 3 de marzo, el terremoto de Japón, un año después del terremoto de acá de Chile, el 2010. Y mostrarle que, bueno, la cantidad de terremotos que ocurren aquí, particularmente después de este gran mega terremoto, ¿cierto? Que fue de magnitud por ahí, cerca de 9. Creo que fue 9, 9.1. Que generó el tsunami y todos los daños que todos conocen. Esto es lo que nosotros conocemos como sismicidad tectónica, que es la sismicidad que ocurre principalmente por el contacto entre placas tectónicas. En Chile tenemos, por supuesto, la ocurrencia entre la placa de Nazca y la placa Sudamérica. Pero por otra parte tenemos otro tipo de sismicidad, que es la sismicidad inducida, ¿ya? Que es inducida porque es producida por actividades antropogénicas, principalmente por la actividad del hombre. Y existen eh, o, mm, diferentes formas de generar esta sismicidad inducida. Particularmente se genera sismicidad inducida por operaciones mineras,
pero también ocurren por otro tipo de actividades, como por ejemplo la extracción de hidrocarburos, que ocurre bastante también en Europa. Existe también por la explotación de gas. Ustedes habrán escuchado quizás, aquí hay un par de alumnos que les interesa el tema de la astronauta y eso, está el tema del fracking, sobre todo en Estados Unidos, en Norteamérica, quizás Eli ha escuchado hablar del fracking, es un tema que también ha estado muy en boga en Norteamérica sobre todo. Y en China también ocurre mucho esto de que se genere sismicidad producto de la represa. ¿Ya? Entonces, existen diferentes actividades que generan o inducen sismicidad. Particularmente yo me he estado involucrando en la parte de las explotaciones mineras, por supuesto. Y de la sismicidad, el problema que viene a partir de eso es que esta sismicidad se genera porque finalmente se genera un desequilibrio en los estados de esfuerzo de la roca y eso genera que la roca se reacomode principalmente y hace que se vayan activando o se vayan generando nuevas fallas o fracturas. Y eso, al moverse, libera energía, que es la que se propaga y finalmente conocemos como un terremotito. Y esa sismicidad puede generar daños importantes en la mina, sobre todo en lo que tiene que ver con los estallidos de roca, que son uno de los temas importantes dentro de lo que ocurre, o del tema de la seguridad en minería. Aquí un par de videos, ahora le estoy compartiendo el audio, así que deberían poder escuchar, digamos, la explosión de cuando ocurre el estallido. 3A, 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 3D. Astronauta, eso es una roca que se está ruido que ahí escuchan y la gente arrancando, el frente de excavación y de si bien son eso, tal cual, explosiones. El otro, voy a sacar los dos videos, ya, ahí sí. Como es una tronadura, como es un estallido. Y la imagen que se muestran aquí a la derecha corresponden a los dos estallidos que mostraron nos generaron el daño, por supuesto, pero aquí a la derecha hay una fotografía de un estallido de roca que ocurrió en Teniente el año, creo que fue por ahí por el 2005, 2008, por ahí, no sé, no me acuerdo. Pero el derrumbe importante de las excavaciones, el daño, por supuesto, de la infraestructura y finalmente accesos que quedan inhabilitados. Ahora bien, a partir de esto, ustedes ven que se tiene una gran energía que se libera, y esta energía es la que se conoce como la energía sísmica. Parte de la energía sísmica que se libera, la que vemos aquí es la energía de las ondas sísmicas que al momento de generarse el terremoto se propagan por el medio y estas ondas llegan a una cara libre y finalmente impactan a la roca y se libera en forma de estallido. Este video siempre lo muestro cada vez que hago algún tipo de presentación. Un minuto voy a dejar de compartir el audio, aquí no es tan necesario. Este es un típico video, probablemente lo han visto, que muestra cómo se compara la energía asociada, la liberación de energía asociada a cada uno de los terremotos. Hay varios terremotos conocidos, por ejemplo el terremoto de Haití, del año 2010, que fue un terremoto de magnitud 7. Y se van comparando con otros terremotos. Y
Y es interesante poder ver esto porque finalmente nos indica de que el terremoto, por ejemplo, en este caso, estoy comparando el terremoto de magnitud 7 de Haití, el último círculo, con este del 1906 de San Francisco. Y así, aquí un terremoto del 85 en México, uno puede ir viendo y ir comparando la cantidad de energía que se libera de un terremoto a otro y que no es algo lineal. De hecho, para poder liberar la energía asociada de una magnitud a otra, o sea, la energía que necesito liberar de un terremoto de magnitud 8, necesito 32 terremotos de magnitud 7, ¿ya? O 1000 terremotos de magnitud 6. Yo voy de 32 en 32. Fíjense que aquí está el terremoto de 8.8 del Maule. Este es el que les mostraba, el 2011 en Japón, 9. El de Sumatra, 9.1. Alaska, el 64. Y creo que termina aquí con el de Valdivia, el año 60, 69.5. Uno de los terremotos, el terremoto más grande registrado. Entonces, es interesante poder ver que la energía que se libera en un terremoto es gigantesca, partiendo por ahí. Y que es cuando estoy pasando de un terremoto 5 a un terremoto 6, la energía que necesito es 32 veces la energía que se libera de un magnitud 5 para poder liberar la energía que se libera en un terremoto magnitud 6. Por eso ahí uno siempre dice que esto de que es mejor tener muchos terremotos chicos que uno grande, no aplica mucho, porque tendría que estar temblando todo el día para que eso pudiera ocurrir. Todo el día, todos los días. Y aquí les muestro una imagen aquí a la derecha en donde uno puede en el fondo ver cómo se compara la energía liberada con la energía que se libera con bomba atómica. Un terremoto de magnitud 8, el 8.8 de Chile, la energía que se liberó fue equivalente a 4.500 bombas nucleares. ¿Ya? Por supuesto, uno pensaría, pero ¿y cómo no quedó tan destructivo si me tiran 4.500 bombas nucleares? Eso es porque el terremoto ocurre en profundidad. Entonces mucha de la energía se disipa. O se genera mucha energía para poder generar la ruptura. Entonces a lo que nosotros nos llega es simplemente la onda sísmica, que es la energía que se propaga y es lo que alcanzamos a tener, pero existen otros tipos de energía que se liberan a partir del terremoto. Y que es parte de lo que vamos a conversar a continuación. Entonces, ¿qué es la energía sísmica? Como les mencioné, se genera, tengo una fractura, se genera el movimiento, el desplazamiento de esta fractura y se generan principalmente ondas sísmicas que se van propagando por el medio. Esta falla, esta fractura que se genera y que se libera la energía, hay que pensarla como, como dos caras que están enfrentadas, y esto no es como una línea, esto es una especie de volumen, se tiene un cierto ancho, ¿ya? Que ese ancho nosotros lo vamos a conocer como W. ¿Ya? No se ve mucho la letra, pero dice W, el ancho el cual se va a desplazar esta falla. Y nosotros tenemos diferentes tipos de energía, entre ellas tenemos, no está anotado, pero esta Eg corresponde a la energía de fractura necesaria para romper la roca. La energía que está abajo, esta energía de acá es la energía termal, la energía térmica, y esta energía es la energía radiada, que es finalmente la que nosotros conocemos. ¿Ya? Esto es un modelo bien simplificado de cómo se genera un terremoto. Yo tengo un esfuerzo inicial y paso a un esfuerzo sigma 1, y esta caída de estrés es la que finalmente, con esta caída de estrés y con un esfuerzo que se llama el esfuerzo friccional, que es este sigma F que está acá, yo puedo calcular la energía y la temperatura que se libera a partir de un terremoto dado su magnitud. ¿Cómo puedo hacer eso? A partir simplemente de ecuaciones matemáticas. Esto es bastante rápido, no se asusten. Tengo que la energía calórica va a ser igual al, al esfuerzo friccional, sigma F, por el área de ruptura, ya que en el fondo es el desplazamiento por área, la sección transversal que se rompe. ¿Ya? Y la temperatura yo la puedo escribir en base también en función de este sigma F, y además de algunos otros parámetros
típicos de la roca, que es el coeficiente de calor, la densidad y este W que les mencionaba. Este D, que en el fondo el desplazamiento que se está generando en la roca, lo puedo calcular también de esta forma, y está asociado a esta caída de estrés estático, que es esta caída que se ve aquí, a partir del esfuerzo inicial, un segundo esfuerzo, y este valor de M0, donde M0 es la magnitud de momento, es el momento sísmico. ¿Ya? En donde el momento sísmico yo lo puedo calcular a partir, bueno, a partir del momento sísmico, que yo lo calculo a partir de las ondas sísmicas, de estas ondas de aquí, yo puedo calcular esto, y a partir de esto yo puedo calcular lo que conocemos como la magnitud de momento, que es la clásica magnitud que se utiliza en los terremotos. ¿Ya? Está la magnitud local, y está la magnitud de momento, que son las dos magnitudes que más se utilizan. Y además yo puedo calcular la variación de temperatura asociado al terremoto. Y de nuevo aparecen estos dos factores, el esfuerzo friccional y el esfuerzo, la caída de esfuerzo estático, y el M0. Y estos factores ya que son propios de la roca. Mu es la rigidez. Entonces, hay estudios hace mucho tiempo, ya del año 2000, de 20 años atrás, en donde se graficaron estas ecuaciones y se fue viendo para diferentes parámetros, ¿cierto? Acá tenemos un W de un W de 1 milímetro, el ancho, ¿cierto?, que les mencionaba, la caída de esfuerzo de 100 bares, que eso equivale a 10 megapascales. ¿Ya? Este gráfico es lo mismo, solamente que en vez de un W de 1 milímetro, se tiene un W de 1 centímetro, ¿ya? Un W más ancho. Pero simplemente para que tengan órdenes de magnitud. Si yo estoy hablando de un terremoto de magnitud 5, este estudio se hizo para terremotos tectónicos, por eso es de 1 hasta, bueno, hasta 10. Si tengo una magnitud de un terremoto de magnitud 5 y estoy considerando un sigma F, un esfuerzo friccional de 1 megapascal, esto está en bares, entonces esto es 1 megapascal, la temperatura, la variación de temperatura que voy a tener equivale a 100 grados, simplemente con un terremoto de magnitud 5. Y eso considerando un factor, un sigma F de 10, pero si el sigma F paso a 100 bares, que estos son 10 megapascales, significa que ahora un terremoto de magnitud 5 me está liberando o está generando, estos son 1000 grados. ¿Ya? El poder estimar este parámetro sigma F es complicado, no es tan sencillo. ¿Ya? Y tiene una alta variabilidad, o sea, el hecho puede estar entre 10 y 10.000 bares. Mientras que la caída de esfuerzo friccional no tiene tanta variabilidad, y un valor que es como adecuado está en este orden, de los 10 bares. ¿Ya? Pero el sigma friccional, el esfuerzo friccional, es bastante, puede variar bastante. Y como pueden ver, la variación de esto va a generar también variaciones en estas temperaturas. Por supuesto, el equivalente de estas temperaturas son entre 100 y 1000 gigajoule, ¿ya?, de calor. Sergio, ¿te preguntar algo? Sí, tengo una pregunta. ¿Puedo hacerla ahora o al final? Ah, no, sí, dale, para que no Eh, hable solo. esa temperatura es en el hipocentro, ¿verdad? Sí, Entonces me imagino que va disminuyendo la temperatura hasta que llega al epicentro o a la superficie, ¿o no? correcto. Ok. La energía que se libera aquí, lo que se está mostrando aquí es en el, claro, es en el hipocentro. Buena observación, exactamente. Bueno, estos son los parámetros de la roca que fue utilizando, ¿no? El 1000 joule por kilo por grado Celsius, una densidad de 2600 kilos por metro cúbico y la rigidez de 30 gigapascal. Ya, pero lo que les quiero mostrar con esto es que efectivamente existe, digamos, una producto de los terremotos que se genera alta temperatura y una alta energía calórica. Aquí estoy hablando de magnitud 5, que pueden ocurrir, qué sé yo, un par de terremotos magnitud 5 al mes en el país, algo así, puede ser su tasa. Pero cuando hablamos de sismicidad inducida,
estamos hablando que estos terremotos pueden, o sea, no va a ocurrir un terremoto de magnitud 5, por supuesto, pero vamos a estar hablando de varios miles de microterremotos que van a estar liberando esta energía calórica. Eh, y esta temperatura, de hecho, en laboratorio se ha visto que efectivamente yo puedo, se observa, de hecho, en ensayos de laboratorio, que el calor que se genera producto de la ruptura hace que los minerales, al verlos por, qué sé yo, con microscopio, uno ve que los minerales se funden. Entonces se alcanza temperatura de fusión de algunos minerales, no me acuerdo el nombre del mineral, nombre raro. Pero son altas temperaturas para poder generar la fusión de un mineral. Entonces, ahora mostrarle, pasando ya a la parte teórica, digamos, mostrarle qué estamos haciendo aquí en Minas, particularmente. Y se ha estado trabajando los últimos 2 años, 3 años, contando el tema pandémico, eh, en base a un proyecto multidisciplinario eh, que fue adjudicado el año 2019 por parte, bueno, mía y de otros colegas. Y a partir de aquí fueron naciendo varias líneas de investigación que son las que se muestran aquí, que las voy a mencionar en detalle más adelante. Y además se fue generando una vinculación bien importante, particularmente con la NGU, que es el Servicio Geológico de Noruega. Es como el Cernagiomin chileno, la NGU es como el Cernagiomin noruego. Y hemos realizado hemos realizado y estamos realizando harta investigación y harto trabajo en conjunto, que también se los voy a comentar. Y parte de esta charla es en base a eso, mostrarles que nosotros, bueno, particularmente el trabajo que estoy realizando en la carrera, en el departamento, no solamente está centrado en temas mineros, sino que estamos bien abiertos y trabajando junto con otras disciplinas. Entonces, mostrarles ese tipo de trabajo. Entonces, aquí simplemente les muestro el proyecto, el PIM 1904, se llama de esta forma. ¿Ya? Sismicidad inducida y energía térmica, aplicación al peligro sísmico y a la energía renovable. La volada en la que estamos, la que pensamos al momento de realizar este proyecto es decir, bueno, la cantidad de energía que se libera en un terremoto es bastante. ¿Será posible utilizarla como una especie de energía renovable, particularmente en minería? La bola es complicada, porque hay que partir del hecho de, bueno, ¿y cómo agarramos esa energía? Como decía Sergio, esta energía se libera en el, en el hipocentro. Y probablemente lo que nos llegue a superficie va a ser mucho menor. ¿Cuánto menor? No lo sabemos. ¿Y cómo poder saber? Porque no sabemos dónde ocurre. En sismicidad tectónica es difícil, no vamos a saber dónde agarrarlo. Pero en minería tenemos un área bien confinada, digamos, sabemos dónde está ocurriendo la sismicidad. Entonces aquí viene la invitación, digamos, a los innovadores y creativos de esta institución. ¿Cómo se le ocurre generar un aparato, inventar un aparato que permita, digamos, captar este tipo de cosas? Bueno, este trabajo multidisciplinario fue realizado en conjunto porque se tenía que hacer en conjunto con otros departamentos. Estamos, bueno, nosotros como DIM, bueno, estoy yo, está también el profesor Flavio de Barbieri, está Juan Patricio Ibáñez, de parte del DIM, de parte de Ingeniería Química está Adrián Ortiz, y de parte del DIMEC está Luis Guzmán. ¿Ya? Todos ellos somos el equipo, digamos, USM que participa de este proyecto. Y ya tenemos un artículo publicado, ya junto con la NGU. En la NGU, que ha estado apoyando este proyecto desde el principio, que bueno, Claudia, amiga mía, ella trabaja allá, entonces por eso hemos estado trabajando en conjunto, ella la conocí desde mi doctorado, desde mi magíster, cuando estaba haciendo el magíster en geofísica. Ella es doctora en geología, pero tiene formación física. Ella es física dedicada a la geología. Y junto con ella está su jefe, que es Marco Bronner, que también es digamos, del Servicio Geológico, y todos nosotros participamos de este primer trabajo, que era efectivamente tratar de entender cómo, a nivel tectónico primero, cómo esta energía estaba relacionada
con los aumentos de temperatura en ciertas zonas de Noruega. ¿Ya? Y este trabajo fue publicado a principios de este año. Y como les mencioné, a partir de este trabajo también nacieron otro tipo de cosas. Por ejemplo, una memoria con Andreas Uslar, que es él. Andreas fue nuestro primer memorista en el proyecto, que es ingeniero químico, ¿ya? Pero como ingeniero químico se dedicó a estudiar la propagación de calor de una fractura, pero en una modelación numérica, computacional. Y él realizó esta modelación numérica, aquí hay parte de su memoria, aquí está la representación de lo que hizo en el modelo numérico. Lamentablemente no pude conseguir un video para mostrarle la simulación. Y aquí les muestro un poco los resultados, que tampoco voy a entrar mucho en detalle, pero finalmente su modelo computacional obtuvo resultados bien similares a lo que se obtuvieron en un laboratorio en Francia, en un artículo que fue publicado hace pocos años atrás. Entonces tuvo bastante buena la modelación, que básicamente generar ver cuánta temperatura, cuánto calor se libera al momento de que esta probeta, que es todo blanco de aquí, se fractura, se rompe, y cuánto calor libera. Eso lo realizó en ANSYS. ¿Ya? Y aquí les quería mostrar una foto simplemente porque él, bueno, no fue financiado por el proyecto porque no alcanzaba la plata, pero o también por voluntad propia y porque él quería, logramos conseguirle junto a Claudia también una pasantía, y él estuvo en la NGU. Iba por un par de meses, y terminó quedándose como 8 meses porque justo le tocó la pandemia. Entonces llegó a Noruega y lo encerraron. Entonces estuvo trabajando como 6 meses encerrado en Noruega. Los últimos 2 meses recién como que lo liberaron. Eh, por supuesto, en su minuto le ofrecimos volver, pero sí quiso quedar. Y estuvo bastante bien, la verdad. Realizó una memoria bastante contundente, mucho más elaborada que una memoria, o sea, era mucho más que una memoria era al menos una memoria de magíster, un tesis de magíster. Le ofrecimos hacer el posgrado también, pero decidió irse a la industria, o al menos un rato, pero hizo un trabajo bien interesante en modelar esta ruptura sísmica a nivel numérico, ¿ya? Y actualmente estamos trabajando ya tenemos el borrador, el primer borrador de otro artículo que en base a su tesis, ¿ya? Por eso está él como primer autor, y estamos todos los demás, ¿ya? Esto simplemente porque tenemos que estar, bueno, aquí yo y Claudia también eh, estamos ya formateando este nuevo artículo, que es parte también de este proyecto. Lo otro otro tema de memoria que hemos estado trabajando, que también ya fue terminado, es de Andrés Martinoli, él es minero, que nosotros estuvimos trabajando con datos sísmicos de una mina polaca, estuvimos trabajando lo que son los indicadores sísmicos, la evaluación del desempeño de indicadores sísmicos. Ya aquí les muestro, esta mina es una mina de Longwall Mining. Aquí les muestro un pequeño video donde se muestra cómo los paneles van avanzando, y a medida que los paneles avanzan se va generando todo lo que es la sismicidad. Se generaron eventos bien importantes de magnitud incluso hay algunos sobre 3 de magnitud, eh, generando esta alta sismicidad. Y el trabajo de Andreas fue utilizar como indicador sísmico el calor liberado. Y ese calor liberado lo fue representando en 2 criterios de alerta, ¿ya? Que también, bueno, en rigor del tiempo, tampoco quiero alargarme mucho, eh, pero se tienen estos indicadores en el fondo de calor. Se creó un calor crítico, entonces se decía, bueno, si este indicador, este valor azul, se pasa del calor crítico, de este Q asterisco, entonces estoy en alerta. Si estoy abajo, entonces no estoy en alerta. ¿Qué significa estar en alerta? Significa que eventualmente podría ocurrir un evento de magnitud mayor en este caso era mayor a 1.5. Ya entonces realizó como este límite, y también creó estas bandas, que esta naranja y esta azul. Entonces, de nuevo, si el indicador, que es el gris,
está dentro de la banda, no estoy en alerta. Y si estoy fuera de la banda, estoy en alerta. ¿Ya? Y la idea del trabajo de memoria era evaluar el desempeño, que también se comportaba, a partir de las matrices de contingencia. Si hay algunos alumnos míos que han estado en simulación o en mi ramo de sismicidad, esto les debe sonar súper conocido. Pero bueno, no voy a entrar mucho más en detalle para no alargar. El trabajo fue terminado, fue entregado por Andrés, y este trabajo actualmente, junto nuevamente, Claudia fue la profesora co-guía. Estamos generando un artículo que de hecho tenemos que enviar mañana para un congreso, el Congreso Racine, que es el próximo año. Siguiendo con la multidisciplinariedad, estuve trabajando también con Rodrigo Valenzuela, que es un alumno de informática. Y Rodrigo estuvo trabajando también con indicadores sísmicos, pero estuvo desarrollando un software, que más que software en verdad es una pequeña aplicación, ¿ya? Una aplicación de escritorio, pero lo realizó en Python, eh, que le quedó bastante bien, una versión, la versión 1.0, digamos, pero cumple con lo que se cumplió con lo que le pedí. Rodrigo no tenía ningún tipo de noción del tema de la sismicidad, se tuvo que involucrar. El tema de la programación se le hizo muy fácil, por supuesto, pero se involucró en el tema de la sismicidad. De hecho, incluso postuló, se presentó en la NID un proyecto, en el VIEW, que es la valorización de la investigación en la universidad. Él presentó para generar como su empresa, su emprendimiento, a partir de este proyecto, que de eso se trata el VIEW, para que lo sepan a los estudiantes. Me imagino que esto ocurre todos los años, se postula. Tú presentas tu tema de memoria como el paso inicial a un posible emprendimiento. Y la idea, junto con Rodrigo, era poder generar esto. Lamentablemente no fructificó, presentó, llegamos a la etapa, digamos, de presentaciones, pero ya después en la selección final no fue seleccionado. Pero aquí les muestro otro trabajo que he estado realizando junto con otros departamentos. Aquí le pongo un job offer porque si hay algún interesado que quiere involucrarse, quiera seguir desarrollando esta aplicación, aquí ya está el punto inicial, hay que seguir haciéndole cosas, hay que seguir desarrollándolo. Eh, Idealmente, esto yo lo quiero presentar en un FONDEF, cuando esté un poquito más elaborado. Y por supuesto, si hay algún alumno interesado o que quiera participar aquí en el desarrollo, está invitado. Por último, que tiene que ver con el proyecto, hablarle del laboratorio de sismicidad inducida, que bueno, más que laboratorio de sismicidad inducida son estos pequeños sensores que hemos comprado, son 4 sensores, con los 4 preamplificadores. Esto está en el laboratorio de mecánica de roca, acá en el primer piso. Y también estamos trabajando en realizar mediciones de emisiones acústicas. Emisiones acústicas, entiéndase como pequeños terremotos de muy alta frecuencia, eh, pero son pequeños terremotitos que ocurren al momento de realizar, en este caso, la compresión de una roca, en el ensayo de compresión uniaxial. Entonces aquí se comprime y aquí medimos las emisiones a través de un software y obtenemos resultados como el que se muestra aquí en la imagen. Por supuesto, si hay este trabajo, bueno, aquí yo tengo un memorista y medio, un memorista que ya está trabajando, y tengo un medio memorista que quedó de confirmarme si va a realizar el trabajo o no. Ya aquí simplemente un video mostrándole las conexiones y cómo va el equipo, ¿no? Tiene el sensor conectado a un preamplificador, el preamplificador va a esta caja, digamos, el digitalizador, y esto va al computador, y en el computador se va leyendo las señales. ¿Ya? Aquí un work in progress. Carlos, Sí, profe, perdón, pero ¿cuáles ondas servía para leer ahí? perdón, ¿Cuáles ondas lee? se llaman emisiones acústicas.
que es lo mismo que un pequeño terremoto, pero son terremotos así, como de alta frecuencia. ¿Ya? Ah, Eso. sí, me Profe, refería de la, si es que la Rayleigh o alguna otra onda como específica que Ah, utilice. no, la misma, lo que pasa es que, claro, como son estas ondas de alta frecuencia, es difícil poder distinguir si estamos con la onda P, con la onda F, S, o... Es difícil la distinción. Eh, por eso se le llaman más como emisiones, como si fuera ruido, más que nada, más que otra cosa, más que una señal de una onda sísmica, así como de un terremoto, donde uno puede identificar la onda P, la onda S, la onda superficial, etc. ¿Sí? ¿Te convence? Sí, súper, profe, gracias. Vale. En esto estamos, bueno, trabajando ahora y... Juan Carlos. profe, en el estudio anterior que mostró, se veía que el calor podría llegar a ser un indicador de cuando hubiera sismicidad, pero este calor, ¿qué es? Específicamente, ¿es una medida del calor ambiente? ¿Es una medida de la temperatura de las paredes? ¿Cómo se mide eso? El calor, el calor que le estoy mostrando es el calor que se libera a partir, porque les mencioné al principio que la energía que se libera en un terremoto se propaga de diferentes maneras. Una de esas es la onda sísmica, pero otra de esas es calórica. Y es el calor que se libera al momento de que se genera la ruptura. Entonces, es como cuando algo explota, piénsalo como una bomba explota, se genera mucho calor. Aquí es lo mismo. Cuando la falla se mueve, se desplaza y genera la ruptura, se genera calor. A ese calor me refiero. Ah, En, perfecto, profe, pero en la en ese falla. gráfico, el calor que mostraba en el gráfico, ¿es un calor calculado a partir de la sismicidad o un calor medido? Sí, no, calculado, calculado. Con las Ah, ecuaciones perfecto. que mostré al principio. Ah, perfecto, profe, gracias. Por eso esos parámetros son importantes porque se necesita conocer el esfuerzo friccional y el esfuerzo, la caída de esfuerzo. Esos son los parámetros clave. El sigma F y el delta sigma S. Y terminando ya, mostrarle algunos trabajos futuros que tenemos. Postulamos a un proyecto de colaboración, de vinculación, no me acuerdo cuál era el nombre, en la NID, entre la NGU, el Servicio Geológico de Noruega, la Católica del Norte y nosotros. ¿Ya? Aquí les muestro la carta GAN simplemente para indicarles que va a haber harto trabajo, digamos. Entonces, también aquí hay alguna oportunidad, de hecho aquí tenemos memoria de título considerada, ¿ya? Eh, y hay algunas publicaciones también entre medio. eh, de nuevo, aquí interesados cuando, esto por supuesto va a depender si nos ganamos el proyecto. O sea, todavía no salen los resultados. Otro work in progress, estamos trabajando, que no tiene mucho que ver quizás con sismicidad, pero estamos trabajando junto con el Departamento de Ingeniería Eléctrica. Ya estamos viendo un tema de molienda por impulso, que en el fondo aplicarle a la roca un impulso electromagnético de alto voltaje y ver cómo este afecta a la roca y cómo esto favorece a la chancabilidad o a la moliendabilidad. ¿Ya? Entonces estamos viendo ese tipo de experimentos, está bien entretenido este proyecto y ahí tengo también a un par de memoristas. Camila Meneses y Carlos Martínez también. Yo en paralelo sigo trabajando en temas de sismicidad con la sismicidad noruega, junto con en la NGU. Estamos viendo otros temas, ya no es sismicidad inducida, es más sismicidad tectónica, en este caso la variación espacial del parámetro B de Gutenberg-Richter, y estamos viendo también, junto con Denise Pastén de la Universidad de Chile, estamos viendo el comportamiento fractal de la sismicidad. Este es un tema más físico, me imagino que Sergio sabe más al respecto, si le suenan los fractales. Y por último, ya esta una bola que siempre me he querido meter, pero no he tenido tiempo para hacerlo, sobre todo para si hay algún magíster involucrado, todo lo que tiene que ver con modelación explícita, modelación numérica explícita de terremotos. La idea aquí también sería trabajar, volviendo al tema de la vinculación, con la Universidad Nacional de Tucumán, en Argentina.
que hay una profesora que es experta en lo que es el análisis explícito, en la modelación numérica. ¿Ya? Esto principalmente ya para alumnos de magíster más que nada, porque es un tema bastante denso. Y eso tenía para contarles el día de hoy. Agradecido por su tiempo a todos y todas, no sé quién más. La Ariadna y Martín, la Francisca. Eso, estoy abierto a consultas si hay alguien que tenga alguna duda adicional. Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación, muy interesante. Yo tengo dos preguntas, bien cortitas. en realidad. Sí, una. Es, en minería subterránea, los sismos que se producen, ¿cuál es el orden de magnitud, aprox, debido Sí, al trabajo mismo? en minería subterránea va a depender de la mina y va a depender de cómo está la configuración de los sensores. En Teniente que tienen una muy buena cobertura de geófonos, ellos alcanzan a medir terremotos del orden de -3, de magnitud -3, y han tenido terremotos de magnitud 2,8, casi 3. Eso es como el rango, en Teniente particularmente. En estos Pero datos que debido a... mostré, disculpa. No, disculpa. ¿Lo no, comentas? los datos que mostré aquí de Polonia, eh, estos datos de Polonia iban del orden de, bueno, no se ve mucho aquí, entre 0 y tuvieron, creo que el máximo 4, el máximo que tuve. Ok. Esa era mi pregunta, si podía uno tener uno de 4, 4,5. Sí, podría, sí, claro. En minas chilenas no ha pasado. Yo creo que lo más grande que han tenido aquí en minas chilenas es Teniente y del orden de 3. Pero en minas sudafricanas, por ejemplo, que están más profundas, ahí alcanzan terremotos, alcanzan magnitudes del orden de 4, que ya son sensibles para el mundo, ¿no? Y mi última pregunta tenía que ver con el experimento. O sea, tú mostraste ahí unos resultados de estos modelos donde relacionan eh, el esfuerzo con la temperatura, ¿verdad? Eh, Sí, Al principio, ¿existen experimentos de laboratorio? ¿Hay gente que esté sí, tratando de hacer experimentalmente terremotos de sí, sí, laboratorio y que puedan cuantificar efectivamente la temperatura? sí, lo están haciendo. De hecho, un equipo francés que tiene el equipamiento para hacerlo también. El equipo de varios millones de euros. Eh, es lo mismo, piénsalo, lo mismo, es un ensayo de compresión triaxial, una celda, y se tiene la probeta en esta celda, y además se tienen los sensores que vienen incorporados a la celda, como a la celda Hook, por ejemplo, pero con sensores geófonos. Y claro, nosotros tenemos 4, ellos tienen, qué sé yo, 16 puestos. En la misma probeta de 10 por 5, lo tienen cubierta por 16 geófonos, además miden temperatura con termocupla, tienen el equipamiento. Aquí lo que están tratando de hacer algo similar son en la Católica, que están tratando de comprar un equipo similar, postularon al Fondequip, no he recibido noticias porque, bueno, de hecho Adeline también estaba involucrada en ese proyecto, estaba yo, pero no recibió noticias, así que o no lo ganaron o no dan resultados todavía, no lo sé. Súper, gracias. Pero sí, de hecho. Nosotros estamos en pañales, pero bueno, por algo hay que empezar. Si no hay más consultas, yo creo que estamos entonces. Yo tenía una pequeña Ah, consulta, profe. ¿Hay sí, alguna máquina? Sí, porque este calor la idea es aprovecharlo, ¿no? claro, claro, esa es la bola final. Entonces, sí, pues por eso quería saber si es que como ya se tiene como alguna idea de No, cómo una maquinaria podría como resistir eso o hay que verlo también. no, eso hay que Ah, verlo, hay que verlo. De hecho, es parte de, claro, del trabajo futuro también. Andreas Uslar, el que trabajó en esta memoria, eh, uno de los últimos capítulos propuso así como una especie de máquina. Es como el primer approach, pero no hay nada así como
confirmado ni en la industria ni nada. Así que si le entusiasma, tú que eres químico, eh, No, sí, pues me viene la respuesta. ahí tení, por si acaso, en tu tiempo de ocio podéis estar pensando en eso. Eso, hay harto trabajo en un tema, es un tema bien fuera de tópico, los tópicos normales, la verdad. Eh, Esto es parte de lo que hago, también tengo una línea como de geoestadística que trato de desarrollarla un poco, pero este último tiempo he estado más involucrado en la parte de la sismicidad. Así que están invitados a los que quieran participar, a los que, bueno, vean esta grabación después, eh, de participar en esta, por este lado. Juan Carlos. Una consulta final, ya que todo este experimento y en general se miden con geófono, ¿hay alguna forma de extrapolar los modelos que hay a cómo serían los modelos para la astronadura? Porque yo he visto muy pocos modelos de vibraciones y modelos tremendamente empíricos y muy directos, e incluso he leído papers que refutan los modelos que se usan y que muestran que no tienen ni siquiera como acierto estadístico en lo que están usando. Entonces, no sé si hay alguna posibilidad de ocupar esta información que ya hay disponible de sismicidad al tema de vibraciones inducidas por tronadura, Mm, que siento que tiene harto de común igual. sí, ahí también es difícil, sobre todo porque la onda inicial es completamente distinta a la onda que se genera producto del sismo propiamente tal. De hecho, si uno revisa una onda del tipo explosión y revisa una onda del tipo sísmica o de sismicidad, son completamente diferentes. Entonces, claro, como uno trabaja con las ondas finalmente y trabaja con los parámetros que uno saca de ahí, eh, es complicado hacer la extrapolación de pasar de hecho, ya es complicado pasar de sismicidad tectónica a sismicidad inducida. No es tan directo tampoco. No es que se pase así como hay alguna conversión directa. Entonces pasar como de la sismicidad inducida, pasar a la parte tronadura, es otro paso adicional. No es tan directo. Y claro, es difícil realizar cualquier tipo de experimentación, po. Hay gente que lo hace, yo entiendo que no son, en AEX o Orica, no sé, alguno de ellos, eh, realizan como experimentos. No me acuerdo quién era. Pero sí, no es tan directo hacer el paso de un lado a otro. Perfecto, profe, muchas gracias. ¿Vale? Si no hay más dudas, entonces, al parecer estamos. Le agradezco nuevamente su tiempo, su disposición, su asistencia. Gracias, Sergio, también Gracias. por Gracias a todos el hosting. gracias a todos por venir. Esperamos verlos en los siguientes seminarios. Yo bueno, voy a subir la grabación, voy a subirlo a YouTube y ahí, bueno, le comparto en el enlace por las redes. Bueno, gracias. Chao, que tengan una buena tarde. Que estén muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias que también.